Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Nuestra idea hoy es contarles un poco, más Pablo, que es el que realmente sabe que yo, cuáles son las herramientas tecnológicas que hoy tiene disponible el productor agropecuario para tomar decisiones respecto del clima. Y un poco mi idea es contarles qué herramientas son las que el productor utiliza para mitigar los riesgos climáticos. No se los voy a explicar yo, mejor lo saben ustedes, pero el productor agropecuario cada vez que enfrenta su campaña agrícola tienen diferentes riesgos que afectan a su actividad, principalmente riesgos de la producción, riesgos del mercado, todos esos que ven ahí, y todos esos riesgos están atravesados en mayor o menor medida por lo que suceda tanto en el tiempo como en el clima. Cada año, cuando uno siembra, usa distintas herramientas de gestión de esos riesgos. Hay maneras informales, digamos, o sea, que no están reguladas por el mercado asegurador ni por el Estado, que es diversificar los cultivos, atrasar o adelantar las fechas de siembra, adoptar distintas tecnologías que me permitan mitigar la pérdida de rendimiento en una campaña agrícola. A su vez hay mecanismos formales, unos de ellos son los seguros, también puede haber coberturas de precio, distintas formas que uno tiene para mitigar las pérdidas o las caídas en el rendimiento y sobre todo para mermar el efecto de la volatilidad propia de esta actividad. También hay cosas que podemos hacer luego de que el riesgo ocurra, principalmente tratamos de hacerlo antes. Lógicamente, una vez que el riesgo sucedió, nuestra maniobra o nuestro manejo es mucho más acotado. ¿Cómo se transfiere el riesgo hoy en la actividad agropecuaria? Hay una parte del riesgo que el productor agropecuario está asumiendo, hay una parte del riesgo que nosotros, las compañías aseguradoras, estamos asumiendo, hay parte del riesgo que es trasladado al mercado del reaseguro y en algunos casos hay parte del riesgo que es trasladado al Estado. Seguramente muchos nos preguntemos si realmente el productor agropecuario tiene o no conciencia aseguradora. En mi opinión, el productor agropecuario argentino tiene conciencia aseguradora y no es solo una opinión. Cuando uno mira los números, si ustedes ven en la curva verde, esa es la evolución de la superficie sembrada en la Argentina. La de la campaña 14-15 es una estimación en base a lo que informa la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y en la línea azul van a ver cuál es la superficie asegurada. Y ustedes fíjense que cuando la superficie asegurada cae, en general acompañan las caídas de los picos de la producción o de la superficie que uno siembra. Si uno toma los últimos 10 años de producción en la Argentina, el productor agropecuario asegura aproximadamente el 55% del área que cultiva. Si tomamos 5 años, eso se parece más al 60% de la superficie asegurada, con lo cual el productor agropecuario argentino tiende a utilizar herramientas que mitiguen sus riesgos. Si lo comparamos, este es un cuadro que no hice yo, que hizo el Banco Mundial. Lo que hicieron fue medir la penetración del seguro dividiendo la cantidad de primas que se venden en un país por el producto bruto que resulta de la producción agrícola. Y si ustedes ven, el 1%, o sea, la máxima penetración está en el mercado europeo, pero si miran Argentina, tanto Argentina como Uruguay, tienen una alta penetración del seguro, están cerca de 0,6%, y si uno mira, lo quiere medir a eso en relación a la superficie cultivada, como dijimos antes, está entre el 50 y el 60% de la superficie que se siembra. Si a eso lo vemos en México, estamos entre el 35 y el 40%, en Paraguay el 23%, y en Brasil entre un 15 y 20%, similar a lo que pasa en Perú. Con lo cual la Argentina es un mercado donde el productor agropecuario utiliza los seguros tiene incorporado el seguro dentro de su planteo productivo. Si nosotros vemos qué pasó con la suma asegurada, también vemos que la tendencia de la suma asegurada ha ido aumentando. Cuanto mayor es la intensificación, cuanto mayor tecnología adopta un productor agrícola, obviamente mayor es la exposición al riesgo. La transferencia de riesgos que el productor ha hecho hacia el mercado, o sea, estos son todos los siniestros que ha pagado la industria
desde la campaña 2002-2003 hasta la 2013-2014, vemos que pasa lo mismo, hay una tendencia a una mayor transferencia de los riesgos. Nuestra idea es que Pablo les cuente un poco ahora qué es lo que esperamos para la próxima campaña agrícola en cuanto a clima y qué es lo que esperamos también en el largo plazo. Y solo para que lo reflexionemos antes de irme, quería decirles que cuando se descubrió la agricultura, el hombre dio el primer paso evolutivo hacia la civilización. Quizás el paso que sigue en el futuro, que es un poco a lo que queremos tender a pensar qué va a pasar más adelante, es a que nuestra responsabilidad va a ser la de alimentar al mundo, la de garantizar la seguridad alimentaria y, ¿por qué no?, la de pensar que desde la agricultura se puede eliminar la pobreza. Muchas gracias. Bueno, en segundo lugar va a ser su presentación Pablo Mercury. Pablo es ingeniero en producción agropecuaria, también de la UCA. Realizó un doctorado en Purdue University de Estados Unidos. Es director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, que incluye los institutos de clima, agua, suelos, recursos biológicos y floricultura. Sus investigaciones y proyectos están relacionados al desarrollo de aplicaciones de teledetección para la agricultura, el análisis de las influencias del clima sobre los agroecosistemas, riesgos agropecuarios, metodologías de análisis especial para suelos y agua y el procesamiento de modelos de elevación digital. Adelante, Pablo. Gracias. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar del clima y una mirada innovadora para el análisis de los riesgos climáticos. Nunca cuando uno le entusiasma este tema y le alegra cada crecimiento científico que hay en este tema para que podamos tener más información climática para tomar buenas decisiones, a uno nunca le alcanzan 20 minutos o media hora de una charla, así que van a ver que es un popurrí de slide, por cierto muy coloridos, así que creo que no se van a aburrir con imágenes y mapas, pero para poder crear más criterio acerca de cómo podemos manejar los riesgos climáticos. Y también vamos a hablar de algo que siempre nos interesa a todo el sector, que es cuáles son las perspectivas climáticas para esta próxima campaña. Bueno, ya hay una clara conciencia pública y certeza científica de que hay una mayor influencia del clima sobre todas las actividades socioeconómicas. Producimos en un contexto de alta variabilidad climática, con una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, un incremento de los riesgos para los sistemas productivos. Existe una mayor difusión de la información climática. Si ustedes comparan 10 años atrás, ¿cuántos productores, cuántos de ustedes, o 15 años atrás, conocían qué era el niño y la niña? Hoy prácticamente cada familia rural, cada productor agropecuario está al tanto de qué es lo que pasa con estas grandes tendencias climáticas globales. Sin embargo, a pesar de que hay más información, sigue habiendo una clara necesidad de datos más precisos y de datos a tiempo real, en el momento que ustedes tienen que tomar las decisiones. Además, hay una multiplicidad de charlas climáticas, hay gurúes con la bola de cristal y hay mucha información circulando también de cambio climático. Yo me recuerdo una charla a productores que presenté slides sobre temas de cambio climático y un productor después me levantó la mano y me dijo, usted está diciéndome que va a pasar al 2050, 2070, 2100. Claro, es muy importante, mucha de la información de cambio climático es más robusta cuanto más lejos se ve en el tiempo, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la certeza de esa tendencia que se busca predecir. Pero para la toma de decisiones concretas necesitamos información de corto plazo, cambio climático de corto plazo. Imagínense un intendente que tiene, o una gobernación que tiene que tomar decisiones de planificación, de infraestructura, y que siempre van a basar su escala de decisión en 4 años, 8 años. Entonces tenemos que ser factibles, tenemos que lograr de generar información científica factible de ser utilizada en otros periodos de tiempo de más corto plazo. Y además, para un productor parado en el medio del lote,
lo que es la definición de cambio climático. Muchas veces es la alta variabilidad a la que uno está sometida, la alta variabilidad interanual entre distintas campañas, dentro de una misma campaña de crecimiento o en distintos periodos, los famosos ciclos secos y ciclos cortos en la jerga nuestra del sector. También hay una clara necesidad de estrategias de adaptación para la toma de decisiones en relación al cambio climático o el clima, y todo esto del clima ocurre en un sistema en el cual naturalmente se va a expandir la producción del sector agropecuario. Incluso desde el punto de vista oficial se generó el PA2 actualizado en 2014, que es un plan estratégico agroalimentario del país con intervención de distintas cámaras privadas y del sector público que lideró el Ministerio de Agricultura y que planifica al 2020 y hacia el 2030 incrementos sustanciales de la producción, de todas las producciones, desde la apícola, que se multiplica por 2, la porcina y la de granos, creo que hasta un techo de los 160 millones de toneladas. Pero todo ese incremento productivo es a cielo abierto, y todo el incremento productivo es sobre zonas frágiles o de intensificación de la producción agrícola, que es la más lábil al problema del clima. A la izquierda tienen la situación actual en una imagen satelital, Terra, una imagen MODIS, del sensor MODIS. Todo lo negro es agua, todo lo verde son distintas superficies reverdeciendo, pasturas o distintas áreas agrícolas, estas que ven tonos más opacos o más rosados, y esta fue la situación en marzo pasado. Aquí estamos en Rosario, y esta era, fíjense cómo se ve todo el problema que hubo en el este de Córdoba, centro y norte y sur de Santa Fe, y eventualmente también en el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto para qué? Para significar que estamos comenzando una campaña agrícola en un ámbito de alta disponibilidad de agua superficial y subsuperficial. Muchos de ustedes, acorde a la zona en que estén, también, y si alguno observa las napas, pueden estar viendo que están muy cercanas a las superficies. Esta es la situación antecedente en la cual nos tenemos que parar para empezar a mirar el clima hacia adelante. Hay una herramienta, también conocida seguramente por muchos de ustedes, que son los índices de vegetación, que se construyen en base a imágenes satelitales como la que vimos en el slide previo. Este es un mapa de Argentina con, a más verde, más vegetación fotosintéticamente activa. Esta es de febrero, y bueno, fíjense, 2/3 del país, a pesar de nuestro potencial productivo, son las áreas y semiáridas. Y este panel a la derecha es la anomalía del índice de vegetación. Es decir, los píxeles rojos son píxeles cuadraditos en los áreas que están mejores que el promedio o que los valores más extremos de la serie. Perdón, peores, y los verdes mejores. Es decir, todos los bolsones en el 2012 que están en zonas rojas o anaranjadas corresponden a píxeles, sectores, zonas que estaban con situaciones de déficit hídrico. La vegetación en peor condición respecto a todas las series históricas de índices de vegetación, que ya hay series de 15 y 20 años, en ese momento en particular. Y si vemos esto a lo largo de toda una campaña agrícola, fíjense rápidamente, viendo todos estos paneles, cómo los bolsones de déficit hídrico, los sectores de píxeles rojos o anaranjados, cambian dinámicamente de lugar en lugar. Estos son paneles cada 10 días, resúmenes de la anomalía del índice de vegetación cada 10 días. Fíjense la alta variabilidad temporal que tenemos aún dentro de una campaña agrícola. En un momento se manifiesta una situación deficitaria en un sector, en un momento en otro. Entonces las recomendaciones, la toma de decisiones, muchas veces terminan siendo sitio-específicas. Y esta particularidad también de bolsones muy distribuidos, muy irregulares, estos patrones tan overos, fue particular, diría no de la última campaña agrícola, pero sí de las 5 campañas previas. Veníamos de campañas en general con situaciones deficitarias, ajustadas en la disponibilidad de agua, situación que comenzó a cambiar en la campaña previa, y ahora vamos a ver qué es lo que nos sucede en esta. Un caso diferente, una niña, un fenómeno niña muy intenso en el Pacífico, un enfriamiento del Océano Pacífico que genera una sequía muy intensa en la Argentina. Feo recordarla, diciembre del 2008, fíjense, en vez de ser concentraciones de píxeles de sectores rojos aislados, era todo el este del país prácticamente con deficitario, y prácticamente Córdoba y algunos sectores centrales que salvaron lo que se salvó de la producción agrícola ese año. En cambio, el año 2009, fíjense, fue una sequía con un eje mucho más central en el país. A partir de ahí salimos de esa situación extrema en cuanto a déficit hídrico regional.
Y esto es también para ver en qué estado estamos, visto en imágenes Landsat, cada cuadradito en distintos colores son lotes agrícolas, los púrpuras y fucsias en marzo son sojas y los marrones o verdosos son maíces y todo lo negro es agua. Todos sectores en el departamento de San Justo anegados después de 2 o 3 lluvias muy intensas que ocurrieron especialmente en el centro de la provincia de Córdoba y también en zona de Santa Fe. Y esta es la situación actual, hace un mes atrás. La última imagen Landsat que pasa cada 16 días libre de nubes. Fíjense, todavía con mucha agua en superficie, esa zona. Lo mismo podemos ver en la laguna Mar Chiquita, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, que se expande incluso con un niño en el año 2002 y lluvias muy intensas en todo el centro del país y la región pampeana y bastantes anegamientos e inundaciones. Después decrece en su tamaño hasta el 2014 y nuevamente de fines del 2014 y todo el 2015 que comienza a crecer fruto de estas lluvias excesivas. Nuevamente, la misma situación en otros sectores aledaños entre el límite entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Y algo muy interesante a tener en cuenta cuando uno ve todas estas imágenes, cuánto nos falta generar información de vulnerabilidad a los distintos riesgos climáticos, en este caso a lluvias intensas que generan anegamientos e inundaciones. Fíjense, un pueblo, Idiazábal, salió en todos los noticiosos y diarios, que se inundó el agua por los techos, pero bueno, ¿dónde estuvo construido y planificada esta urbanización? En un cauce que posiblemente esto se construyó en un momento seco. Pero bueno, por eso es tan importante incorporar los temas climáticos en la toma de decisiones agropecuarias, por supuesto, pero que logremos insertar esto en cada Ministerio de Planificación, en cada Secretaría de Planificación Municipal, para que esto se comience a tener en cuenta y comencemos a evitar tantas situaciones de tragedia. Cada vez que buscamos información meteorológica, buscamos, estas son las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional y el INTA. Vemos cuáles son los datos. Estos son los oficiales, por supuesto que hay redes provinciales, redes privadas, muchos de ustedes que tendrán sus estaciones automáticas en sus campos. Pero esta es la red oficial. Fíjense qué pocos datos para lo que es nuestra extensión territorial. Muy pocas estaciones meteorológicas que tienen registros largos, que son oro en polvo para cualquier estudio de variabilidad o de cambio climático. ¿Cuál es la tendencia de largo plazo? ¿Cada cuánto se manifiesta en esta zona este evento? Y muchas veces dependemos para series largas, porque muchas series de estaciones automáticas son bastante recientes, dependemos de estos datos para muchos estudios que aún impactan sobre la industria del seguro agrícola o distintas figuras que puede tomar o productos que puede ofrecerles las distintas compañías de seguro. Ejemplo, se habla hoy mucho, incluso a nivel oficial, de comenzar a promover los seguros índices. Y esos seguros índices dependen de estos datos. Y ustedes que son productores van a decir, pero mi campo distante a 40 kilómetros de esta estación se comporta totalmente distinto. Si vecino de por medio le caen a veces 5 milímetros a uno y en el otro campo, en la otra casa, 40 milímetros. Situaciones muy conocidas por quienes viven en el campo, pero a veces cuando se diseñan estos productos o desde el sector oficial en algunos aspectos no se tiene en cuenta esto. Entonces, algo muy importante también en el país, necesitamos densificar e integrar muchas redes de información meteorológica que hay disponibles para contar con datos objetivos para la toma de decisiones y una mejor transferencia del riesgo. Sin embargo, con esos mapas, con esos datos de esas estaciones se construyen estos mapas interpolados. Este es un mapa de cuánto llovió en milímetros en un mes y también, incorporándolo a este tema de hablar de la variabilidad climática, fíjense, dentro de la misma campaña agrícola, el mes de agosto del 2012, estos son lluvias en exceso por lo que llueve normalmente en el mes de agosto, todos los sectores azules, por encima de lo normal, hasta 400% encima de lo normal. Y en el mes de diciembre, muchos sectores donde prácticamente llovió 80% menos de lo que llueve, o nada, o cero registro versus a otro valor de precipitación. Entonces, la enorme variabilidad. Y otro concepto importante en la variabilidad intraanual, los cambios abruptos que ocurren en el clima. La campaña pasada en Córdoba, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todos desesperados por cuando llovía. En el momento de siembra se logró sembrar y después, ¿qué pasaba? Y a partir de enero, lluvia tras lluvia y comenzaron los excesos superficiales. Cambios abruptos. Y mapas y estadísticas que no nos son suficientes para describir lo que ocurre con el clima. Todos los que hayan estudiado agronomía o que se acuerden del colegio o que trabajen con números y saquen un promedio o una media, son valores que nos
nos suavizan, nos ocultan las situaciones extremas. Entonces los mapas anteriores muchas veces necesitamos promediar, sacar desvíos, porque necesitamos conceptualizar cómo ocurre un fenómeno, cómo es un patrón climático en un área, cómo se caracteriza una región en cuanto a sus precipitaciones, sus temperaturas medias, la primera fecha de helada. Pero mucho de lo que impacta y nos limita productivamente son los extremos. Hay que comenzar a trabajar mucho y investigar, lo hemos comenzado el INTA, a trabajar con estadísticas de extremos. Y con esas estadísticas de extremos podemos construir otros mapas, que conceptualmente son más difíciles de ingestar, de ver y ver qué significan. Ejemplo, en este mapa, que ya lo ven muy overo, muy irregular, pero es la cantidad de día con incremento de precipitaciones intensas, es decir, son precipitaciones por arriba del percentil 95, los valores de precipitaciones más fuertes relativos a los datos de cada región. Y fíjense que los sectores donde más se incrementa en cantidad de días que ocurren, en la tendencia de los últimos 50 años, son lugares, Orán Tartagal, Resistencia, Santa Fe, otros sectores de la provincia de Buenos Aires, donde muchas veces ha habido titulares en los últimos años. Bueno, este es un mapa y este es el incremento anual. Lo estamos estudiando trimestralmente, no se imaginan, se hace un mapa mucho más picoso cuando uno acorta el periodo de tiempo, mucho más es la variabilidad que tiene que estudiar. Así que en eso estamos trabajando y hay un consenso mundial de nuevos índices agrometeorológicos, son 27 nuevos índices que nos tienen que ayudar a poder caracterizar dónde ocurren los eventos extremos y después relacionarlos con la producción que hay bajo esos sectores para ver cuál es el impacto que tienen. Y esta es la tendencia al incremento en la cantidad de días consecutivos sin lluvias. Ustedes recuerdan, los años Niña, los años secos, se incrementa la ventana de días que tenemos buen tiempo entre un evento de lluvia y otro. En los años Niño, muy posiblemente este año, ahora vamos a hablar, se acorte la cantidad de días entre lluvias, vamos a tener ventanas para trabajo agrícola mucho más acotadas. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo, es una tendencia más grande en el país, que todo el sector, si trazamos una diagonal hacia Brasil, todo este sector se incrementa en los últimos años, a pesar de haber momentos más húmedos, momentos más secos, el periodo entre lluvias. También a considerar desde ese punto de vista. Y si vamos al otro extremo, de ver cuál es la tendencia anual de eventos extremos, y vamos a las últimas horas, a poder ver qué es lo que ocurre en el corto plazo, a cuando nos quejamos por qué los alertas meteorológicos no me dijeron que iba a caer granizo acá, o por qué los alertas meteorológicos son tan regionales y no precisos en un sector para poder mover mi coche o para poder tomar otra decisión. Bueno, hoy día se cuenta con nuevas herramientas tecnológicas, el INTA instaló 3 radares que es lo ideal para el mapeo de eventos extremos, y en especial el impacto de tormentas intensas y en especial granizo. No hay con qué darle a generar un mapa de una manca de granizo que se genera a través de la información de radar. Hay 3 radares que instaló el INTA en Pergamino, Paraná y Anguil, y hay un radar también en Ezeiza, y actualmente hay una iniciativa del INVAP y del Ministerio de Planificación Federal para construir 10 radares y distribuirlos en el país. Ya se instaló el primero de ellos en el campus de la Universidad de Córdoba, atrás de la Universidad Nacional de Córdoba, antes del UTN, si alguien conoce, hay una bocha redonda como esta, donde hay un radar que gira y mapea en 3 dimensiones de atmósfera, y que, bueno, que es muy útil para poder ver el recorrido, no ve nubes, ve precipitación que se va moviendo en la baja atmósfera y ve los focos, los núcleos intensos de precipitación. Acá podemos ver una manga de granizo, hay un algoritmo que se corre, permite ver de lluvias intensas, ver píxel a píxel, y acá vemos superpuesto el mapa rural, son distintos productores, esta es una colonia de productores, y este es el acumulado para un radar de todas las mangas de granizo que recorrieron, en esta zona en general son de oeste a este, la región, con la probabilidad, cuanto más alto es el número, la probabilidad de granizo, es más intenso el daño que tiene que haber tenido en superficie. Esto es continuo, el gap que se observa, este espacio es porque el radar está generando información cada 10 minutos y las mangas de granizo en general, recuerden, son tormentas que pasan de manera muy rápida. Pero ¿desde cuánto tiempo antes podemos conocer esa información? Los radares son informaciones, el nowcasting, son las 3 últimas horas que podemos comenzar a ver el avance de un frente de tormenta. Y la formación de celdas, de tormentas convectivas o de granizo, en general son minutos, media hora, muy poquito más. Son fenómenos en general que se desarrollan, tenemos regiones en las cuales hay una alerta y dentro de alguna de esas se pueden generar ese tipo de fenómenos intensos. Y esto está muy relacionado también con lo que es la gestión del seguro agrícola, lo que es la exposición a los riesgos, ¿no? Que tiene que ver, fíjense, esto es todos los asociados de una compañía agrícola,
una cooperativa agrícola con la cual trabajamos en un convenio de vinculación tecnológica, y esta es la concentración por lotes, por superficie asegurada o por capital asegurado. Cuanto más rojo, más intenso, más cantidad de capital asegurado. Y estos puntos son puntos GPS que tuvieron que ir los tasadores a tasar luego de una gran manga de granizo que atravesó de oeste a este el partido de Casilda, y fíjense donde tenían el gran cúmulo, afectó a gran cantidad de gente. Eso tiene que ver, algo que hablaba recién Silvana, la dispersión del riesgo. También desde el punto de vista de la gestión del negocio de riesgos y de seguros, es algo muy importante a evitar este tipo de concentraciones. Y también algo muy interesante en cuanto a los números que circulan y cuánto necesitamos seguir avanzando en crecer en el análisis espacial es geográfico y temporal de los negocios y de las producciones. Fíjense, las mangas de granizo recorren de oeste a este, y hay partidos como el de donde está Casilda, que es prácticamente un rectángulo horizontal, otros que son un rectángulo vertical, como Constitución. Entonces uno puede tener la misma superficie en un partido, pero la cantidad de afectados en el recorrido de una manga de oeste a este, como lo indica esta flecha, puede ser muy diferente. En un caso puede ser que agarre a casi todos los que tengo, en un partido que tiene una fisonomía, un diseño acostado, respecto a otro que es vertical. Y aunque ustedes no lo crean, en muchos casos, creo que es así, las primas se definen por unidades de partidos, de departamentos. Entonces, por eso decía, ¿cuánto nos puede ayudar esta información espacial a repensar muchas cosas, a sofisticarlas, a hacerlas más precisas? Bueno, estos son tasadores que van y hay imágenes satelitales que permiten observar el daño y poner un punto GPS. Voy rápido porque hay bastantes cosas y es muy importante para ustedes seguro el pronóstico. ¿Cuánto tiempo antes? Lo que mencionaba antes, esta es la gran tormenta que afectó La Plata hace ya varios meses atrás, año y pico atrás, y fue trágica. Y fíjense cómo, perdón, esta no es la de La Plata, elegí otra por alguna referencia que me hicieron, que esta es una que cruzó el norte de Buenos Aires, y agarró toda la zona norte de los partidos del Gran Buenos Aires, Olivos, Vicente López, San Isidro. Esto es cómo avanzaba la nube granicera, vista en radares cada 10 minutos. Y todo el resto es la tormenta intensa, cómo avanzó. Son tormentas en general muy localizadas, que se desplazan a gran velocidad y que se pueden detectar con media hora, a lo sumo 1 hora de anticipación. Otro riesgo muy importante son las heladas. Estos son los datos interpolados de temperaturas bajo cero, de estaciones meteorológicas, y estos son nuevos productos satelitales, es una termografía de heladas, los colores ocres, y estos son de -6 a -5 grados en superficie, que también es donde ocurren los daños. La temperatura de heladas a veces es 1,5 metros en abrigo meteorológico, y muchas veces hay 2 o 3 grados de diferencia con lo que está ocurriendo en superficie. Por lo también son nuevas herramientas útiles para poder gestionar cuál es una zona afectada con un determinado fenómeno climático. Y estamos hablando, y vamos a hablar mucho, seguro esta campaña, de alta disponibilidad hídrica, de excesos, pero recordemos también el corto plazo. No hace muchos años atrás, de Córdoba, por la sequía, se volaba toda la sal, esto es viento volando la sal de las salinas atrás de la laguna Mar Chiquita. Este era un índice verde en el 2008, fíjense cómo lucía. Y este es el sudoeste de Buenos Aires, que fue sometido prácticamente a una desertificación durante casi 10 años, de 5 a 10 años pasados. Entonces estamos en situaciones cíclicas, estamos en situaciones de mucha variabilidad entre años, estamos en situaciones en que el clima nos desafía con cambios abruptos, incluso intraanuales, dentro del mismo año o la misma estación de crecimiento. Y al mismo tiempo nos hablan y decimos, se viene el cambio climático, tenemos que comenzar a tomar más conciencia, a reducir emisiones, a adaptarnos a los cambios. Bueno, ¿quién es quién? ¿A cuál le tenemos que hacer caso? ¿Quién impacta más sobre nosotros? Bueno, impactan todos, pero en distintas escalas, unas de manera más lenta, en distintas escalas temporales. Esto es Pergamino, las lluvias de primavera. Y fíjense, más de 50 años de datos, la línea roja, que tiene una tendencia suave hacia el incremento, sería la del cambio climático. Hay una tendencia en casi todas nuestras estaciones de la región central del país a un incremento de las precipitaciones. Incluso si observamos Pilar Observatorio en Córdoba, que tiene ya 110 años de datos ininterrumpidos, uno de los mejores observatorios del país. La línea, las ondas verdes, son lo que le llamamos los famosos ciclos secos y los ciclos húmedos en la jerga. Cuando estamos por debajo de este valor medio de precipitaciones creciente, estamos en momentos que nos llueve menos.
y a veces por arriba. Y fíjense, la frecuencia no es igual. A veces decimos cada 10 años, cada 5 años. No es exactamente igual en la naturaleza y en las distintas estaciones. Pero sí lo importante es saber, en ese ámbito, en dónde estamos. ¿Estamos con la curva bajando? ¿Estamos abajo? ¿O está ya subiendo esa curva en la que estábamos durante los últimos años? Recuerden, a partir del 2002, 2003, tuvimos 5, 8 años, casi todas las campañas con alguna situación deficitaria, hasta el 2009, 2010, nuevamente el 2011, 2012 deficitario, y a partir de ahí parecería, según los datos, que comienza a revertirse la situación. Y la otra escala, que explica la más cantidad de la variabilidad, si hablamos de variabilidad estarían abajo estos valores, es la escala interanual, la celeste. Esto es lo que me llueve en primavera un año, esto es lo que me llovió al año siguiente, esto es lo que me llovió otro año. Obviamente, viendo el trimestre, es más variable que si vemos el año, que esos extremos se van a aplacar. Pero acá es cuando sembramos, acá es cuando vemos el primer resultado de la toma de decisión. Sembré maíz, o sembré soja, o sembré otro cultivo, y cuál fue el impacto que tuvo, cuál fue la expectativa. Y esto, para uno de nosotros, un productor parado arriba de un lote, es el mayor impacto. Es el cambio climático, es el enorme impacto que tienen nuestras producciones y impactan en nuestro bolsillo la variabilidad que existe, los cambios abruptos en el clima. Y toda esta variabilidad, fíjense esta diferencia de números, lo mencionaba, estadísticamente, ¿quién explica? La interanual es la que explica más esa situación. Y eso se observa también en el incremento, lo que estamos observando estos años. Esto es de Leary Columbia, que es una universidad de Estados Unidos que nuclea datos de fenómenos hidrometeorológicos, sequías y extremos por anegamientos en todo el mundo, cómo se incrementan estos eventos. Estos son los incrementos, las sequías es esto rayado, y estos son los incrementos de desastres por excesos de lluvia. Como en los últimos años hay un incremento de los desastres originados por situaciones hidrometeorológicas, ahora en este caso sí, como fue el lamentable y trágico caso de La Plata, con esas inundaciones inusitadas que, acorde a la estación que se tome, fueron 300 milímetros en un día o 180 milímetros. Entonces tenemos que comenzar a pensar el riesgo que asumimos con la peligrosidad que está dada por el clima, desde el punto de vista de esta presentación, de poder incorporar conceptos a cómo trabajar con el clima, por la variabilidad natural del clima o incrementada por el calentamiento global y el cambio climático antropogénico de más largo plazo, el que genera el hombre. Y después la vulnerabilidad. Estamos produciendo en zonas vulnerables esos distintos fenómenos climáticos, como es el caso típico de estar en zonas bajas, o estamos en zonas menos vulnerables, porque nuestros campos o nuestros lotes productivos son lomas. ¿Y cuál es la exposición? ¿Tenemos toda concentrada en nuestra producción o estamos dispersos en una zona? Bueno, este es el riesgo. Tenemos que ponernos y comenzar a poner todas estas otras variables y temas alrededor para comenzar a generar estrategias, comenzar a repensar estrategias. Sin perder la visión de largo plazo. Todo lo hacemos también para nuestros hijos, para nuestros nietos, y por el país, y respetando la sostenibilidad ambiental y la naturaleza. Entonces tenemos que ver qué nos depara el clima a largo plazo. El clima va a acompañar un proceso, se adopta un proceso conservacionista o respetuoso ambiental, pero ¿qué va a pasar con el clima? ¿Me va a llevar puesto igual o cuáles son las tendencias a más largo plazo? Esto es la tendencia, estamos hablando, como decíamos, después del 2050, y corriendo modelos psicofisiológicos, cuál va a ser el impacto sobre las distintas producciones. Hay distintos escenarios de cambio climático. Este es el A2, que es el más beneficioso. Si les traía el más perjudicial, los iba a dejar deprimidos. Hay escenarios que son muy catastróficos, en cuanto que el hombre sigue emitiendo, sigue aumentando el calentamiento global, sigue agravándose la situación, o otros escenarios que no son tan pesimistas como este. En este caso, habría un incremento en la producción de soja, especialmente la zona beneficiada es del centro hacia el sur de la región pampeana, por precipitaciones y temperaturas, y se perjudica levemente, que son los colores amarillos, toda la zona central de la región pampeana de centro-norte, ¿no? Y también influiría en un acortamiento de los periodos de crecimiento, con una mayor demanda de agua, y también el incremento de temperatura. No es solo que incrementamos las precipitaciones, sino también que se incrementa la temperatura, por lo tanto va a haber más evapotranspiración en los cultivos. Y para la toma de decisiones, no es solo ver lo que viene, que es lo que ahora vamos a mostrar, sino también ver dónde estamos parados. Mencionábamos en las primeras imágenes, estamos con una alta disponibilidad hídrica. Entonces, simplemente, acá el igual es una ecuación, en que en el igual es qué decisión tomo, qué considero, es tomar cuál es mi situación actual. Tengo en una campaña de tipo húmeda como esta,
podemos tener excesos a nivel superficial. ¿Cuál es la dinámica del agua freática? No olvidarnos a qué altura está la napa. Chequémoslo. En un año seco veríamos no solo considerar el horizonte superficial, sino ver que si tenemos agua o no en profundidad para la toma de una decisión. En este caso nos moveríamos acá, abajo, sumarle a eso cuál es el pronóstico estacional, que ahora lo vamos a ver, qué es lo que va a pasar las próximas meses, en el próximo trimestre, y cuál es la tendencia de mediano plazo, lo que veíamos al comienzo. ¿Estamos en un momento del ciclo húmedo o estamos en una situación seca? ¿Esta es una situación puntual, posiblemente de esta campaña o de estos meses, o es una tendencia que vengo confirmando los últimos años, de estar conviviendo con una situación hídrica más excesiva? Hay un trabajo, lo paso muy rápido por el tiempo, reciente de profesores de la UBA, un investigador de la UBA, que incluso censó cuánto toma el productor decisiones, estrategias en base a la información climática y en base al pronóstico del Niño. Y solamente en ese relevamiento que hizo, esa encuesta que hizo, el 20% considera toma de decisiones estratégicas basándose en la información estacional del clima. Así que tenemos mucho por avanzar y en el paper, en el trabajo científico, desarrolla muchos esquemas de decisión. Por ejemplo, sabiendo que es un niño o una niña, ¿cuántas hectáreas de maíz puedo hacer? Y ir comenzando a hacernos preguntas que nos lleven a una toma de decisiones, ayudándonos por distintas prácticas culturales, prácticas agronómicas que comúnmente tenemos a campo. Y así sucesivamente hay distintas para visualizar. En este caso, ¿cuál es la fecha de siembra? ¿Siembro temprano, hago una siembra de un maíz temprano o hago un maíz tardío? Porque me funcionan mejor cuando lo siembro tardío y le escapo a fin de año, principios de enero. Otras decisiones de manejo, como qué híbrido uso o qué cantidad de fertilización uso, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos que empezar a trabajar, comenzar a hacer pequeños flujos diagramas. ¿Qué es la expectativa de esta campaña? ¿Cómo tengo el parado en el lote? ¿Cómo es mi situación de agua en el perfil de suelo? ¿Cuál es la situación de la napa freática? Y en base a eso comenzar a proyectar decisiones. Si hago esto, ¿qué puede ocurrir? Si tomo esta alternativa más prudente, más moderada, ¿cuál es la consecuencia? Y comenzar a ejercitar una toma de decisiones. Podemos después seguir discutiéndolo. Paso ahora, por el tiempo de la presentación, algo muy interesante para todos nosotros, que es ¿cuál es la tendencia? ¿Qué va a pasar este trimestre? ¿Cómo me pueden ayudar con lo que me digan a la toma de decisiones? Y lamentablemente, yo me fui a Intacastelar temprano esta mañana, donde trabajo, y me vine de ahí y demoré en llegar por el diluvio que había, y hay varios sectores del Gran Buenos Aires anegados, según escuchaba luego llegando acá por la radio, por llamados que tenía de pedidos de informes, lamentablemente, pero es un patrón que podría repetirse durante la campaña y en distintos sectores. ¿Por qué? Es un año con mucha influencia oceánica, ustedes lo siguen. Este es el Pacífico ecuatorial. Fíjense en el globo terráqueo la enorme masa de agua que es el Pacífico. Es el principal regulador del clima a nivel global. El Niño es cuando el Pacífico se calienta. Lo que está en rojo o amarillo son anomalías por encima de lo normal en la temperatura del agua superficial. El Pacífico ecuatorial está muy caliente, ya superó los valores que tuvo en los Niños 2002, 2009, 2010, aún no 82-83, 97-98, se recuerdan años de grandes extremos, especialmente en lo que es la cuenca del Paraná y el litoral del país. Y también, en este momento no está tan caliente, pero comienza a verse vestigios de calentamiento en el Atlántico Sur. Ambos cambian, el calentamiento que se produce en ambos océanos, cambian los patrones de circulación de los vientos y facilitan el ingreso más calentamiento en sinergia de ambos. Esto se puede explicar climáticamente también en más detalle, pero facilitan el ingreso de masas húmedas sobre nuestros territorios productivos y cada avance de un frente frío, a veces microfrentes, pueden generar precipitaciones muy intensas, como esta que ocurrió sobre acá la zona litoral de la provincia de Buenos Aires, y que fíjese cómo sigue el ambiente, pesado, húmedo, son microfrentes. Se llama El Niño, que es muy interesante buscar historia vieja por el Niño Jesús, porque el pico del fenómeno ocurre hacia la Navidad y los pescadores, eso cambia, que se caliente el Pacífico, cambia todos los patrones de pesca, normalmente eso está mucho más frío por las corrientes que vienen desde el sur del Pacífico, y bueno, les cambia todos los patrones de la pesca, cuando lo observaban para la época de Navidad le llamaron el fenómeno que nos trae el Niño. Todos los modelos dinámicos y estadísticos predicen, estos son trimestres móviles, agosto, septiembre, octubre, por acá estaríamos, predicen que va a haber continuidad del calentamiento del Pacífico, que se incrementa. Por encima de la línea roja, 0,5, estamos en condiciones El Niño.
acá estamos ahora. Y la proyección en trimestres móviles siempre se calcula, que estaríamos en diciembre, les puse sobre el gráfico, esto es reciente, generado, predice que podría haber una intensificación del fenómeno. Ahora está en entre 1,4 y 1,6, acorde a distintas escuelas científicas, y la idea es que muy posiblemente se potencie. Esto lo vamos a saber con más precisión a fines de agosto, principios de septiembre. A partir de ahí ya la inercia que toma el fenómeno, hay mucha certeza. Por ahora hay poca incertidumbre y es muy claro que continúa el Niño, por lo menos hasta fin de año. La clave es con qué intensidad. Ojalá no tanta, suficiente para que llueva bien y tengamos producciones récords, pero no tantas intensas, porque en general los niños muy intensos, lamentablemente, 82-83, 97-98, han generado grandes inundaciones y desastres. Y estos son los niños, que los que ven en rojo, en todo este periodo de años, los que vemos en azul son las niñas, y aquí estamos por ahora, fíjense ya superando, bueno, esto es a esta fecha, estos son a diciembre, ¿no? Pero es un fenómeno de muy temprano desarrollo. A tener en cuenta, hay presencia de condiciones El Niño, chances mayores al 80% de que el Niño prevalezca durante el invierno y la primavera. Especialmente este fenómeno afecta al este del país. A ver con precisión que si pasa en una localidad o en la otra, es la bola de cristal desde el punto de vista científico. Puede hacerse la predicción, es muy posible que ocurra sobre todo en la Cuenca del Plata y el Paraná, y que luego el fenómeno tienda a ejercer influencia más hacia entrado el territorio del país, el este de Córdoba, el sudeste de Córdoba, el noreste de la provincia de Buenos Aires. Pero eso ya hay poca certeza científica, especialmente afecta al este de la Argentina. Las características de los años Niño son tormentas regionales, tormentas muy concentradas que ocupan muchos kilómetros cuadrados, pero son grandes frentes de tormenta, a diferencia de otras campañas que son tormentas muy aisladas, muy dispares, con registros muy irregulares aún entre localidades vecinas. Y en general para las compañías y las cooperativas de seguros son años donde se concentra mucho el daño, y daños muy intensos, concentrados, pero los tasadores tienen más concentrada la tarea. En años La Niña son fenómenos muy aislados, mucha cantidad de denuncias de daños, pero muy dispersos geográficamente. Puede haber eventos intensos, es un año con características de alta disponibilidad hídrica. Veamos en cada lugar cuál es la condición antecedente que estamos. Eso también es clave. Si vamos a trabajar en una situación que no tengamos ningún buffer para que el agua se acumule en el suelo o puede estar sobre superficie, o si ya tenemos el suelo saturado y agua superficial. Tomemos las decisiones también viendo qué tenemos hacia abajo. Este es el acumulado, la tendencia a 7 días de precipitación. A partir de esta mañana, parte de esto ya cayó en esta zona, pero esto es lo que sigue estos días de inestabilidad, y especialmente el frente que va a avanzar de domingo a lunes y martes. Todo lo púrpura son registros probables, siempre que hablamos hacia adelante es probabilidad de que llueva intensamente. Lo púrpura intenso son más de 100 milímetros. Por lo tanto, hay que estar atentos, hay una concentración de lluvias intensas y que pueden abarcar gran parte del territorio productivo. Y esto si vemos a 15 días, esto era 7 días, después habría un alivio en las situaciones hídricas, al menos hasta el 22, esto es hasta hoy lo que se predice, y esta es la situación de disponibilidad de agua por encima de lo normal en toda esta área de nuestro territorio, y todo el centro de Brasil y hacia Venezuela y Colombia, deficitario en agua, que también es común esa situación en años El Niño. No sé si recuerdan una vez que el presidente Chávez en Venezuela le echaba la culpa en un discurso al Niño por la falta se cortaba la luz y por la falta de agua en las represas, era el culpable que era un niño travieso, dijo en un discurso hace un tiempo atrás. Esta es la tendencia estacional de lluvia, trimestral. También veamos los paneles móviles. Esto es agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cuando lo agrupamos en trimestres, es más certero lo que decimos. Si uno lo muestra mensual, es mucho menos certero lo que estamos diciendo. Por eso presentárselos en paneles móviles a modo trimestral. Es decir, vamos a tener temperaturas por encima de lo normal en gran parte del territorio, de aquí en más. Luego, hacia avanzada la primavera, ya no es tan marcada esa anomalía de precipitación. Sí, en el sur habría anomalía de temperatura, habría temperaturas menores a lo normal, y en el resto de la región no hay estadísticamente diferencia cuando uno hace una percepción. Acá ya llegamos a enero.
al último trimestre en el cual es posible proyectar la tendencia, noviembre, diciembre, enero. En precipitaciones, también la precipitación estacional en este caso, veamos, antes vimos estos próximos días y ahora estamos viendo la tendencia en la campaña. No quiere decir que esto nos ocurra de manera uniforme, de manera normal. Nos puede ocurrir en estos tremendos eventos que nos caen lluvias muy intensas. Pero la disponibilidad hídrica está asegurada. Este es el trimestre actual y esta es la tendencia hacia adelante. Cuanto más azul, más por encima de lo normal, y esta es la probabilidad, es decir, más importante y más certero es la predicción. En esta zona ocurrirían los excesos, todo lo que está coloreado de verde hacia azul, ya llegando hacia septiembre, octubre y noviembre, y si nos vamos a octubre, noviembre, diciembre y hasta enero, llegamos aquí al último trimestre del año y el comienzo del próximo año, continuaría esta predicción de lluvias por encima de lo normal en toda esta zona central, este y noreste del país, pero abarcando prácticamente toda la zona productiva, porque afectaría también de manera de normal hacia arriba en toda la región. Por lo tanto, y concluyendo, vemos, no es una campaña en la que ahora haya algún indicio de que falte el agua. Al contrario, estaríamos en situaciones de exceso. Si se confirma el Niño, aumenta la peligrosidad que genera el clima sobre nuestros sistemas productivos, sobre áreas bajas, áreas vulnerables. Veamos lo que decíamos, las situaciones antecedentes. Fue un invierno benigno, va a terminar benigno. Estos años son años con temperaturas por encima de lo normal. No quiere decir que no pueda ocurrir una helada más tarde, pero posiblemente sean heladas cortas, de muy pocas horas de duración. Hay un acortamiento de los días entre lluvias en estos años. Son años para decisiones rápidas. La ventana de trabajo agrícola se acorta. Hay lluvias más frecuentes entre una y otra y uno y otro evento y por lo tanto no tenemos piso para trabajar. Por lo tanto, decisiones rápidas y eventualmente quien esté haciendo en zonas altas puede hacer planteos de alta productividad por alta disponibilidad hídrica, muy probable esta campaña. Alta nubosidad, por lo tanto, recuerden todo lo que puede impactar esto. Hay muchos estudios y muchos oradores frecuentes en congresos respecto a qué enfermedades típicas de fin de ciclo o durante el desarrollo del llenado de grano, ejemplo Fusarium en trigo, que pueden generalizarse en este tipo de campañas, ¿no? Un año de alta influencia oceánica, esto lo estamos confirmando, hay que ver cuál es el pico, de acá a un mes, 2 meses lo sabremos, como presión, si es un extremo climático o un hecho histórico. Las precipitaciones van a ser con más comportamiento regional, asimismo también la peligrosidad que tengan es más regional, grandes áreas, y esto no quita que haya cambios abruptos en el clima, que de repente tengamos 2 meses con déficit de lluvia y de repente vuelvan a ocurrir las precipitaciones. Esto es algo que estamos estudiando mucho. ¿Por qué ocurren estos cambios tan abruptos en el clima? Y por eso decíamos que ya no es posible utilizar estadísticas de promedios, porque suaviza esos cambios. Y tenemos que comenzar a trabajar con patrones y estadísticos extremos. Bueno, muchas gracias por invitarme y estoy a disposición. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, ahora quedarían unos minutos para realizar algunas preguntas a quien tenga alguna inquietud. Sí, buenas tardes. Yo le quería preguntar qué grado de influencia tiene y en qué meses la oscilación del Atlántico. Si pesa, no pesa, cuánto pesa, y solo con niño o también con niña. También con niña. La campaña pasada el niño fue moderado a débil y estaba muy caliente el Atlántico. Hay varias oscilaciones atlánticas. La que yo mostré es lo que consideramos que más nos impacta, que son el calentamiento más sobre el sur de Brasil, las costas argentinas, que la oscilación del Atlántico, que muchas veces otros climatólogos hablan, que se refieren a la altura del ecuador del océano Atlántico. Ambas influyen. Nosotros la que más masas de aire hace ingresar es la que está en el calentamiento más cercano a nuestras costas. Esa en este momento no está tan caliente. La campaña pasada, cuando está caliente, aún no estando caliente el Pacífico y estando caliente el Atlántico, ingresan humedad y tenemos mejores precipitaciones. Por eso lo importante, y es buena la pregunta, de no solo ver el Pacífico, no solo ver el tema del Niño, sino cómo estamos en el Atlántico, ¿no? Esta campaña, la predicción del Atlántico no es tan certera como
la del Pacífico, pero normalmente ocurre esto, que baja en invierno y comienza a calentarse de acá hacia el verano. La expectativa es que vuelva a calentarse, que sea un año de muchas anomalías oceánicas. Acá en el Océano Índico, ejemplo de eso, cuando se da el Niño y el Océano Índico impacta mucho sobre el trigo en Australia o las grandes sequías de Australia. Los australianos están esperando, ya tienen el Niño, les falta qué ocurre en el Índico, a ver si la situación es extrema o no durante esta primavera. Pero sí, son fenómenos oceánicos que impactan todo el globo. Grande desertificación, son años que ocurren mucha desertificación en el África subsahariana, llueve en Estados Unidos, mucho en todas las zonas agrícolas en general, y, bueno, y otras zonas, especialmente Asia, el sudeste asiático, China, Australia, con sequías. Esa es la tendencia, ¿no? Siempre acuérdense que hay que hablar probabilísticamente del clima porque es algo que cambia día a día y hay que actualizar mucho esta información. Nunca quedarse toda la campaña con lo que yo les dije. Esto hay que seguir actualizándolo. Y el sector, mientras preguntan, y el sector agropecuario debe ser, es muy interesante verlo, uno de los sectores que más cerca está de la información climática. En todos estos cambios climáticos, ¿se está detectando caída de granizo también o eso no se puede pronosticar? Sí. Yo por el tiempo de la charla no traje, hicimos, en base a todos los puntos que vieron de estaciones meteorológicas del país, hicimos de todos los registros que tienen de datos, mapas de granizo, donde ocurre más granizo o menos, y la tendencia, si se ve, porque hay series largas, por ejemplo en Córdoba, no, la tendencia es, en algunas estaciones se mantiene el mismo nivel de granizo y en otras aumenta. Es decir, tiene que ver con el aumento de frecuencia de eventos climáticos extremos. Uno de ellos, el granizo. Es certeza científica que hay mayor cantidad o más probabilidad de que continúe esta frecuencia incrementada de eventos extremos. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Pablo por su presentación.